Bueno, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Verne Group. En esta ocasión contamos con Ricard Cofiño, ingeniero especialista en sistemas en DLMC. Podréis dejar vuestras consultas a través del chat y las responderemos por orden al final del webinar. Este webinar se presenta como un nuevo estilo, va a ser más cortito, de unos 20 minutos, y vamos a ir como mucho más al grano. Entonces, al finalizar, podéis dejar vuestras preguntas, como he comentado, y daremos respuesta. Muchas gracias. Me muteo y te doy paso, Ricard. Pues muchas gracias, Pilar, y buenos días a todos. Gracias en primer lugar a Verne por invitarme y a todos por agradecer por este tiempo que tenemos, que es, bueno, las agendas ya en la época del año que estamos pues son difíciles, así que muchas gracias por hacerme un hueco y nada, os vamos a contar cómo dar respuesta a esas setas, esos NAS que tenemos debajo de la mesa, a esas respuestas concretas que tenemos un momento o con una necesidad concreta, que aplicamos una tecnología en concreto y que luego nos olvidamos y eso pues empieza a crecer y a complicarse y a generarse una pelota difícil de gestionar y que acaba siendo, pues, con todas las pelotas, pues algo difícil, ¿no? Así que vamos a ver cómo dar respuesta a esto, qué podemos plantear desde Dell Technologies y cómo os podemos ayudar a dar respuesta a estas necesidades, ¿vale? Bueno, yo soy Ricard Cofiño, soy preventa especialista, como decía Pilar, del área especialista de datos no estructurados de DLMC. Dentro de mi unidad de negocio principalmente hablamos de dos productos casi siempre, aunque tengamos otro tipo de soluciones, pero principalmente Easylon o PowerScale, que recientemente le hemos cambiado el nombre, a ver si puedo hacer una pincelada, y también DCS, ¿vale? Que es otro producto, uno más orientado a ficheros y el otro más orientado a objetos, ¿vale? Dicho esto, vamos directamente ya al grano, como decía, porque no tenemos mucho tiempo y quiero que os quede claro, ¿vale? Entonces, ahora. Bueno, estas son diferentes necesidades, diferentes tipos de cargas que posiblemente muchos de vosotros tenéis y que típicamente pues, se adoptan soluciones concretas para cada una de estas, pues porque han aparecido en momentos diferentes en nuestra organización y hemos tenido que dar respuesta sobre la marcha, como siempre y como en todas las compañías pasa. Y es habitual pues, que algunas de estas quizá tengan un almacenamiento compartido, pero que muchas de ellas pues, tengan su propio almacenamiento con sus propias características, además con naturalezas diferentes, etcétera. Ahora veremos algunos ejemplos. Si lo englobamos en tipos de cargas, pues tenemos las tradicionales que quizá muchos de vosotros podéis tener, como pues, podrían ser datos de máquinas virtual, los VMFS, por ejemplo, los VDKs, soluciones de tipo archivo, los Word, los PDFs, etcétera, típicos de un file server tradicional. Aquí tenemos temas de media, como pueden ser grabaciones de voz o temas de grabaciones de videovigilancia, de seguridad, por ejemplo, o una solución para departamentos de marketing o para soluciones de media. Esto ya depende quizá un poco más del tipo de naturaleza de vuestra organización. Y luego tenemos lo que catalogamos como soluciones, necesidades de nueva horneada o nueva generación, que quizá ya no son tan de nueva generación porque ya las hemos ido adoptando casi todos, ¿no? Como serían pues soluciones de aplicaciones móviles, soluciones más de analítica, del Big Data, del IoT, que también está muy en boca de todos últimamente, temas de redes sociales o de archivos más de tiras de datos más largas. Bueno, algunas pueden ser más o menos nuevas, pero seguro que van sonando cada vez más en vuestra casa. ¿Okay? Pues típicamente, si tuviéramos que ordenar estas cargas en soluciones, pues nos encontraríamos diferentes tipos de almacenamientos. Por una parte, los almacenamientos tipo NAS, el file server tradicional, donde almacenar los ficheros tipo IP y recogerlos con nuestros shares, nuestros NFS exports. Luego tendríamos soluciones tipo SAN, para soluciones tipo bloque, que necesitarán pues, de cierto rendimiento, quizá asociadas a ficheros más transaccionales, pero también muchas veces acabamos presentando soluciones tipo SAN, por ejemplo, a una máquina virtual y de esa máquina virtual presentamos luego unos shares, unos exports, ¿no? Eso también es muy habitual, sobre todo en entornos más concretos, más de necesidades concretas. Luego soluciones de tipo tape, de tipo cinta, como podrían ser pues, las grabaciones de videovigilancia que por motivos legales tenemos que mantener ahí, que nos hacen pues, ocupar cierto espacio que acaba convirtiéndose muchas veces en un lastre porque no le podemos sacar partido, porque te lo tenemos que tener ahí y simplemente esto cubre esa necesidad y ya está, ¿no?
Pues soluciones tipo DAS para pues, Direct Attach, para soluciones más de que pues una necesidad, una solución nueva, la tengo, la monto en mis servidores, esos servidores con un almacenamiento y todo queda ahí concentrado con esa aplicación para poder dar la respuesta concreta a eso que necesitamos. ¿Vale? Esto pues, también es habitual afrontar nuevas necesidades con todo su equipamiento necesario. Soluciones tipo cloud o objeto, ¿vale? Aquí ya mezclo las dos, soluciones tipo objeto, en definitiva, el cloud siempre acaba siendo un S3 normalmente, llamémoslo un Glacier, un S3, un Blobs, pero en definitiva soluciones tipo objeto, para dar respuesta pues, para todas estas necesidades normalmente relacionadas con aplicaciones de nueva generación, cloud native, soluciones tipo objeto pues, para archivado o soluciones que ya se han desarrollado con unas premisas de objeto y que cada vez más estamos viendo nosotros como fabricante y sobre todo también clientes como vosotros que todo el mundo del desarrollo pues va tirando, ya sea porque se han formado, han crecido, los nuevos desarrolladores ya van implementando este tipo de soluciones de almacenamiento que les resulta más cómodo trabajar con ellas. Bueno, pues si englobamos todos estos tipos de almacenamiento y todas estas cargas, hablamos de el paradigma del data lake, ¿vale? El lago de datos y cómo explotar todos estos datos de manera unificada para minimizar, minimizar eficiencia, bueno, maximizar eficiencias, disminuir pues paridad, redundancia, dotar de más protección y sobre todo, reducir esos tiempos y esa complejidad que da la realidad de tener tantos almacenamientos para todas estas soluciones, ¿no? Pues, una solución tipo Data Lake, que es una solución unificada que te permite desde un único almacenamiento o varios almacenamientos, pero en definitiva que se hablen entre ellos e interaccionen entre ellos, dar respuesta a todas estas necesidades. Pues desde la parte del Technologies, nuestro concepto de Data Lake lo utilizamos con Isilon, con OneFS en concreto, ¿vale? Ahora veremos qué es. Pero básicamente tenemos diferentes protocolos. Aquí veis SMB, NFS, los típicos más tradicionales para la mayoría de estas cargas, pero también FTP, USFTP, RDMP, HTTP, S3. Veis que ya aquí implementamos también soluciones tipo S3 dentro de este Data Lake o soluciones HDFS, Hadoop File System, para tiras de datos tipo de Big Data, el mundo Hadoop, etcétera, o soluciones pues ya por REST, quizá más orientadas a objeto, pues que accedas ya directamente como sería el S3, con peticiones, con los diferentes métodos que tenemos, que tiene el S3 de Amazon y vayas adoptando. Todo esto siendo un único fichero, ¿vale? Yo puedo ingestar el contenido por SMB, por NFS, por cualquiera de estos protocolos y que sea consumido a la vez por otros, ¿vale? Sin necesidad de duplicar esta información, de migrarla a otro almacenamiento, sino que yo una vez se ingesta en el sistema, ya luego evito tener que duplicar o de crear pues duplicidades o perder eficiencias. Lo puedo consumir de cualquier otro modo. Aquí veis algún ejemplo, pues consumo por HDFS, por REST, NFS, todos los protocolos en definitiva, trabajando del mismo fichero. Y es que puedo tener un único fichero ingestado una vez por lo que yo quiera y consumirlo a la vez, repito, a la vez, por todos ellos a la vez. ¿Bien? Pues aquí el lago de datos no estructurados, ¿ok? Y como datos de datos no estructurados, ¿qué soluciones ofrecemos? Como os decía, tenemos Isilon por una parte y luego lo complementamos con otras. Pero, ¿qué es esto de Isilon? Isilon PowerScale. PowerScale es el nombre que tiene ahora, es una cuestión de marca, ya os explicaré ahora a qué viene. Es una solución scale out, es una solución que crece por número de nodos. Yo voy agregando nodos, parto de un mínimo de 3 nodos y voy agregando nodos a esta solución scale out y cada nodo aporta capacidad, aporta una serie de discos y aporta una serie de rendimiento. A cada nodo también 2 CPUs o más CPUs en función del modelo que escojamos y voy creciendo en nodos ofreciendo capacidad y rendimiento, de modo que me puede resultar más fácil crecer, sobre todo en este tipo de necesidad, de soluciones, perdón, que acostumbran a tener un crecimiento, por lo que hemos visto ya de muchos años, exponencial en capacidad y en rendimiento, porque los datos se van multiplicando, cada vez consumimos más con los mismos ficheros y esto hace que soluciones tipo scale-out pues adopten muy bien y tengan muy buena acogida en este tipo de soluciones. ¿Okay?
con todo tipo de features enterprise. Aquí hablamos de una protección, de una resiliencia, de unos mecanismos de snapshots, de replicación, de worm incluso, ¿no? De protección frente a escrituras, frente a ataque ransomware. También tenemos este tipo de features, etcétera, etcétera. En definitiva, soluciones enterprise, ¿vale? No estamos hablando del típico NAS del MediaMarkt, que posiblemente todos tengáis porque todo el cliente ha pasado por necesito 2 teras por aquí, por favor, me voy al MediaMarkt, compro un NAS, te lo pongo debajo de la mesa y el día de mañana ya me preocuparé de cómo hago backup de esta información y de cómo te la tengo que recuperar y de cómo se protege. Pues esto principalmente no hace falta que te compres este NAS del MediaMarkt, sino que añades un nodo que te puede dar 2 teras, 3 teras y lo añades al clúster y da servicio a esta necesidad en concreto sin necesidad de pues, comprar más soluciones por separado, ¿vale? Va sumando al mismo clúster con todos los beneficios que comporta. ¿Vale? Multiprotocolo y diferentes tiers, ya os he comentado que todos estos protocolos se pueden trabajar a la vez y con diferentes tiers puedo tener un almacenamiento, unos nodos de un tipo y hacer crecer el clúster, hacer crecer el número de nodos con tiers diferentes, añadiendo cada tier, pues adoptando las necesidades de rendimiento o de capacidad conforme el clúster me lo pida. Que tengo una nueva necesidad para una aplicación que me va a consumir mucho throughput, pues pongo nodos que tengan mucho throughput y me aporten poca capacidad. Que simplemente necesito meter ahí 50 teras porque tengo que hacer un archivado masivo de toda mi información, pues oye, pongo nodos más densos que te aporten poco rendimiento y los voy añadiendo al clúster, haciendo crecer el clúster en diferentes tipos de nodos, de diferente fecha y de diferente época y diferente mantenimiento, todo dentro del mismo clúster, con todos los beneficios que os he ido comentando. Y con toda una serie de analíticas para saber pues, precisamente cómo se está comportando el clúster y cómo le puedo sacar más partido a este clúster. Por ejemplo, de una aplicación que es que me está demandando mucho y no llego donde la tengo ubicada, en ese tier de almacenamiento que la tengo ubicado. Pues quizá gracias a esta analítica que me da la solución, puedo decidir que me lo mueva a otro tier de almacenamiento. ¿Okay? Y simple, fácil. Esto es sinónimo y característica principal, y es que da igual que tenga 3 nodos mínimo, que es lo mínimo con lo que empezamos un clúster, a tener 252 nodos, que es lo máximo. Da igual si tengo 8 teras a tener 50 petas, ¿vale? Como hay clientes que se dan. La gestión, la administración de la plataforma es exactamente igual. Evidentemente, la complejidad la da la naturaleza y vuestra organización, como tengáis los shares, como los tengáis distribuidos, en qué ubicaciones, con qué protocolos, con qué versión de cada protocolo. Esto lo da pues, la naturaleza del dato de la organización, pero la gestión es exactamente igual. No va a cambiar en función del número de nodos, del número de petas, del número de equipos que tenga, va a ser exactamente la misma, ¿vale? Con todas las funcionalidades y todas las herramientas disponibles desde el instante cero. Y es sinónimo, ¿eh? Tenemos muchos ejemplos de muchos clientes grandes y pequeños que lo administran del mismo modo, porque es sinónimo de simplicidad. Y en cuanto a las ubicaciones, pues gracias a estos diferentes tiers, estos modelos que nos podemos acoplar, os decía antes, ¿no? Modelos de más rendimiento, de menos rendimiento, de más capacidad, de menos capacidad, pues podemos acercarnos bastante a la necesidad en concreto. Imaginemos, tenemos pues una fábrica, esta fábrica tiene una necesidad porque tiene una aplicación que controla la logística de esa fábrica y pues por alguna razón necesita mucho rendimiento. Pues podemos poner 3 nodos chiquititos en esa fábrica que dan este rendimiento que necesita esa aplicación, que tiene que estar en esa fábrica sí o sí, porque es donde la logística pues, tiene lugar, y ese clúster pequeñito luego se replica con otro clúster que puede estar en vuestro data center principal o en un clúster pues, de mayor capacidad, que al final está replicando la información de manera nativa, sin necesidad de un mirror o de una sincronización que podemos siempre tener, no podemos acabar desarrollando. Esto lo hace de manera nativa, incluso llevándosela a la nube, ¿vale? Que esté en la fábrica, que luego pase el data center y se vaya a la nube, o simplemente pasar del core, del data center o de la fábrica a la nube, ¿vale? Podemos hacer este tipo de movimiento de datos, podemos definir un ciclo de vida del dato y moverlo ahí donde nos interese, ¿vale? Ya sea cerca de la aplicación, más en la ubicación central, en el core del data center o a la nube, ¿vale? Todo archivado en base a políticas, es decir, una política, lo típico, ¿no? Que se entiende muy fácilmente. Tengo este fichero que está en el sistema, que le acabo de ingestar, pues al cabo de un mes me lo bajas a otro tier de información o me lo llevas a la nube, ¿vale? Las típicas políticas por tiempo que acaban
se entienden muy bien y que marcan bastante el ciclo de vida del dato. Pero también podemos utilizar otros métodos, otros atributos, como pueden ser pues, el path, el tipo de fichero, la extensión, atributos que nosotros definamos. Ya sabéis que todos los datos llevan unos metadatos asociados y esos metadatos los podemos customizar nosotros, podemos crear atributos de metadatos nuevos, nuestros propios, y los podemos utilizar para definir este tipo de políticas. ¿Vale? Esto depende siempre de, pues, de qué mundo estemos hablando, ¿no? Si es un mundo así más empresarial organizativo, posiblemente con los metadatos típicos de sistema, de fecha, de autor, de tipo de fichero, extensión, etcétera, ya nos valen. Y hay otros entornos, por ejemplo, el mundo de media, que utilizan pues, metadatos, atributos específicos para mover, para taguear esos assets, esos activos, y los podemos utilizar luego para definir estas políticas. Casos de uso. Veis aquí algunos que comentamos antes, tipo pues, los home directories, los típicos ficheros que tenéis en vuestra empresa, shares, soluciones de videovigilancia, temas de Hadoop o de transaccional, no de transacciones, sino de logs, ¿vale? Donde guardar estos logs de transacciones, pues también puede ser, al final necesitan soluciones tipo fichero, porque simplemente son logs y no necesitan mucho más, pues también los podríamos bajar ahí. Soluciones de archivado, de aplicaciones de nueva generación, como las Cloud Native que comentamos, etcétera. ¿Vale? Algunos ejemplos, seguro que vosotros tenéis muchos más que podríais explicar y debatir. Os animo a tener esta conversación con Verne, conmigo, con vuestro interlocutor habitual y ver qué solución podríamos plantear de Isilon para responder a esa necesidad. ¿Okay? Características principales, los hemos ido comentando, pero aquí vienen muy bien resumidas, ¿vale? Crecimientos desde 8 teras, que es lo mínimo, 8 terabytes, ¿vale? Siempre en el mundo fichero. A mí me gusta hablar de teras útiles entregables, ¿vale? No hablo de RAWs ni de teras en bruto, sino, oye, te voy a entregar a tu máquina 8 teras, ¿vale? De hecho, son 7,86 terabytes disponibles, eso es el clúster mínimo. A partir de aquí le podemos hacer crecer hasta 100 petabytes con throughputs de 15 terabytes por segundo. Terabytes, no terabits, ¿eh? Fijaros que estamos hablando de límites muy, 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 muy altos y que los va marcando la limitación tecnológica del momento. En este momento, pues los switches que utilizamos de backend para esta solución tienen ciertos limitantes, pues el día de mañana, cuando esto mejore, pues podremos hablar de otros límites, ¿vale? Actualmente son 252 nodos, pues hace 2 años eran 144. Aquí 4 años, pues quizá tenemos 500 y pico, ¿vale? Esto va avanzando como todo. La simplificación de la administración, ya os lo he comentado, lo fácil que es administrar la solución desde el minuto cero hasta la complejidad que nosotros le queramos dar para todo tipo de cargas no estructuradas como las que comentamos. Todo funciona por políticas, ¿vale? Ya os lo he dicho, que estas políticas que nosotros utilizamos para definir el ciclo de vida de la información, dónde va a ir cada necesidad, por cuántos tiers y por dónde va a ir pasando, lo podemos definir a nivel de carpeta, ¿vale? Esto es, como os decía al principio, es un único file system. Aquí no tenemos, no creamos diferentes file systems y cada uno con su paridad, con su protección, etcétera, sino que es un único file system y desde la raíz parten un montón de carpetas. Pues cada carpeta puede tener una política diferente y puede ser una necesidad diferente. Así que vamos alineando políticas por carpetas a la granularidad que nosotros queramos darle. ¿Okay? Facilitamos el intercambio de información, es obvio, trabajamos con diferentes multiprotocolos, cada uno puede responder a necesidades diferentes y esto facilita que la colaboración, la creación de un entorno colaborativo sea más fácil de llevar a cabo, ¿vale? Ya no solo dentro de la empresa, sino también hacia afuera. El típico modelo de trabajar con compartir soluciones objeto S3 es habitual en entornos colaborativos de terceros, pues aquí también lo podríamos llevar a cabo. Todo a un coste justo, ¿vale? Podemos ir adaptando los nodos que necesitéis a la necesidad concreta y por lo tanto adaptándonos bastante a la carga y no dar más rendimiento del que necesitáis o más capacidad del que necesitáis, sino que se van adaptando nodos conforme vayáis creciendo en el clúster. Y vamos integrando estas nuevas demandas. Aquí ejemplos de Big Data, inteligencia artificial, IoT, pero muchos otros casos de uso, como hemos visto antes, pues también se irían incrementando y irían haciendo crecer el clúster conforme necesitarais. ¿Vale? Y esto nos permite al final, pues, avanzarnos y aplicar una serie de analíticas que nos ayuden a determinar, pues, dónde la información tiene que residir y cómo sacar el mayor rendimiento posible.
¿vale? Y preservando la información en el sentido de, pues, oye, necesito que los GPDR, ¿no? Que ya hace unos años que estamos conviviendo con ellos, pues esto también ayuda a definir mecanismos de retención, de blindado, para que la información pues se libere al cabo de un tiempo o no permitamos que pueda ser modificada, ¿vale? Soluciones tipo WORM con las que comentaba antes, ¿vale? Características principales, las hemos ido comentando, aquí vienen un poco resumidas, creo que más o menos os podéis hacer una idea, ¿vale? Y ya voy acabando, que os he prometido que esto sería breve. Casos de uso para resumir y con algún ejemplo muy gráfico para que se entienda. Este sería el sistema, un único file system, que de hecho el sistema operativo se llama OneFS, ¿vale? Es sinónimo de lo que le caracteriza, con estos protocolos que hemos comentado al principio, y podemos tener pues una necesidad de una carga puntual. De hecho, la mayoría de clientes empiezan así. Oye, necesito una solución para dar respuesta a esto. Vale, te vamos a montar un clúster mínimo de Isilon con estas características en función de lo que tú necesites. Y conforme vas creciendo, le vas añadiendo más nodos o vas rearquitecturando tu clúster para que se vaya adaptando a estas nuevas cargas, ¿vale? Cargas emergentes en este caso. Consolidación, este quizás es el caso que anunciaba esta sesión, ¿no? Tengo diferentes NAS debajo de la mesa, voy a quitármelos todos y los voy a meter todos en una solución que me permita responder a todas estas necesidades que yo tengo, pero con la seguridad de tener una solución enterprise que se replique, que se proteja, que esté redundada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Añadir nodos a un clúster ya existente, si os fijáis aquí tendríamos nodos diferentes modelos, incluso de diferentes generaciones, ¿vale? Aquí tengo clientes que están utilizando están utilizando nodos de 3 generaciones diferentes, ¿vale? Mientras el sistema operativo, que le llamamos OneFS, sea el mismo, tenga la misma versión, yo puedo tener nodos de diferentes generaciones trabajando y, por lo tanto, pueden ir añadiendo estos nuevos nodos. Me sale un nodo nuevo que acaba de salir, lo metemos dentro del clúster con nodos que compré hace un año y esto es perfectamente compatible, ¿vale? Cada uno, como os decía, con su mantenimiento y con su ciclo de vida individual a nivel de nodo. Y si no, pues lo que quiero hacer es liberar nodos que ya les ha dado toda la vida posible, los he exprimido, les han acabado el mantenimiento, pues lo que hago es lo mismo. Meto un nodo dentro del clúster, este clúster expande su file system, ¿vale? Expande la capacidad del file system, no necesito migraciones, automáticamente se balancea, la información del resto de nodos se va balanceando a este nuevo nodo, quedan todos igual, y la información, si lo que quiero es liberar los nodos antiguos, pues se vacían como en un hipervisor, ¿no? Las máquinas virtuales las muevo a otro host y libero ese host de las máquinas virtuales que tenía, de modo que ese host lo puedo aplicar un mantenimiento, lo puedo retirar del clúster o lo que sea. Pues aquí es el mismo paradigma. Los nodos los voy liberando del almacenamiento, esos datos se van a los nuevos nodos o a los nodos que sigan formando parte del clúster y estos los acabo liberando. ¿Vale? El típico ejemplo, tengo mi clúster ya funcionando con 2 tiers de almacenamiento diferentes, como veis. Añado un tercero que puede tener más rendimiento, por ejemplo, y además es pues, de último modelo, generación 6 que decimos, y automáticamente la información, pues por la red de backend que tiene propia el sistema, acaba almacenándose en el nuevo nodo y los otros los acabamos retirando sin ningún tipo de disrupción, y así podemos tener el clúster viviendo, corriendo durante décadas sin afrontar ningún tipo de migración que resultan complejas y difíciles de llevar a cabo. ¿Vale? Esto pues también se puede replicar, evidentemente, con diferentes sedes y ubicaciones a través de una WAN. Además, es una réplica asíncrona que yo puedo definir mis RTOs, RPOs en función de mis criticidades, acercándose bastante a modelos a RTOs, RPOs 0, ¿vale? Siempre hay, pues evidentemente, las comunicaciones y todo hay que analizarlo con detalle, pero sí que mi estrategia de réplica puede trabajar perfectamente con una WAN sin ningún tipo de problemas y es habitual, ¿vale? Y luego con simples mecanismos orquestados de failover y failback puedo conmutar de una ubicación a otra con cierta facilidad, que esto en el mundo NAS acaba, en la mayoría de casos, resultando bastante complejo. Pues aquí llevamos ya años trabajando, madurando esto para que al final, aquí hablamos de un botón, bueno, es un botón, pero con una serie de inteligencia por detrás, como os podéis imaginar, para poder llevar a cabo este failover, failback de mi solución. ¿Vale? Y por último, ya el archivado a una solución S3, pues lo mismo, igual que en los tiers, antes os comentaba que la información está en diferentes tipos de nodos,
pues las políticas me van a definir que acaben yéndose a una solución externa tipo S3 como la que mencionaba. Imaginaros el ejemplo. Aquí todo esto se va a ingestar por estos nodos de aquí arriba que le llamamos de alto rendimiento. Al cabo de un tiempo van a acabar bajando a estos tiers más densos que quizá no te ofrecen tanto rendimiento, que además son de una generación anterior y que lo que te van a dar es mucha capacidad. Y ya cuando pasen 5 meses, 6 meses o lo que yo defina en la política, se va a acabar moviendo a la nube esta S3. Y pongo una nube S3, fijaros que aquí podría poner Amazon, podría poner Azure, podría poner IBM, podría poner Alibaba, me da igual lo que hable S3, como si es un ECS, ¿vale? O otro Isilon, ¿vale? También podría poner aquí soluciones on-premise, no tiene por qué ser una nube. Siempre nos adaptamos, cualquier cosa que hable S3 ya nos sirve, ¿vale? Imaginemos, lo ingestamos, esto se va moviendo y se acaba yendo, ya sea pasando por todos los nodos o pasando por tan solo unos a la nube en caso de que lo necesite, ¿vale? Ubicando cada dato donde lo necesite, siendo eficiente y optimizando costes. Las funcionalidades las he ido comentando más o menos, no voy a entrar porque no me va a dar tiempo, pero bueno, funcionalidades Enterprise en definitiva, gestión de tiering, gestión de cuotas, gestión de las analíticas, el troubleshooting este que os comentaba de identificar dónde está cada dato para sacarle más partido, temas de encriptación, de auditoría, de protección frente a ante ataque ransomware, gestión de snapshots, réplicas, la gestión de upgrades que os comentaba antes, igual que podíamos agregar nuevos nodos y eliminar los anteriores, en la gestión de upgrades, de actualizaciones de código, también sería el mismo ejemplo. Yo vacío los datos de un nodo, aplico el upgrade de código sobre ese nodo y una vez ya está actualizado, vuelvo a ponerlo como formando parte del clúster. Es el mismo ejemplo y creo que se entiende muy bien que en los hipervisores, ¿vale? Es exactamente igual. Nodo se vacía, entra en mantenimiento, se actualiza y luego vuelve a estar, ¿vale? Pues sería lo mismo. Y esto se hace de manera secuencial, en rolling upgrade, que le decimos, de modo que no tiene impacto para los usuarios, ya que el servicio se va balanceando de un nodo a otro y siempre con disponibilidad de servicio. ¿Okay? Y luego, bueno, todo tema de regulaciones de estas de seguridad, aquí hay un montón de estándares, SOC, SIPA, GINA, FISMA. Bueno, seguro esta lista es extensa, no solo están estas. Si tuvierais alguna necesidad de alguna en concreto, por algún requerimiento de vuestro negocio, pues también seguramente la consultamos y estaría. Y ya está, 20-25 minutos más o menos he tardado, como os he prometido. Dejo ahora unos minutillos si tenéis para dudas o para comentar algún ejemplo en concreto, lo que necesitéis. Por el chat Sí, creo que no veo preguntas, no sé si estoy, bueno, Pilar, si eh, lo puedes confirmar. sí, tenemos un par, Ricardo. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Eh, uy, perdón. La primera de ellas. Ujú. ¿PowerScale sirve para almacenar máquinas virtuales de base de datos? No, no es la naturaleza. No es, las máquinas virtuales y sobre todo bases de datos no lo consideraríamos como una solución de datos no estructurados. Esto sería más datos estructurados precisamente porque una base de datos conocemos precisamente dónde está el dato, columna, fila. Por lo tanto, dato estructurado y la naturaleza perdón, el almacenamiento para esta naturaleza de datos sería una solución tipo bloque como un PowerStore, como un Unity que tenemos también dentro del portfolio, ¿vale? No sería la naturaleza de datos estructurado. Gracias. Y la siguiente, ¿hay posibilidad de proteger los datos frente a borrado y modificación para cumplir la normativa? Eso es, esta es la funcionalidad Smart Lock que veis aquí abajo y lo que te permite es hacer lo que llamamos dentro del mercado un worm, ¿vale? Un worm significa un write only, read multiple, ¿vale? Escribo una vez y lo leo múltiples veces. Esto defino yo un periodo de tiempo en el cual el dato puede ingestarse en ese directorio. Pasado un tiempo, que pueden ser 5 segundos si queréis, pero siempre tenemos que dejar un pequeño decalaje para que el dato pueda ser escrito, ¿no? Porque si no, si ya no permitimos el acceso, pues ya no se podría escribir. Pero una vez se escribe, a los minutos, a los días o en el tiempo que definamos, se blinda el dato por otro tiempo determinado, que pueden ser 10, 15, 20 años, y durante ese tiempo nadie puede modificar este fichero, esta carpeta, ¿vale? Podemos tener carpetas con esta política, carpetas con otra política, carpetas que no tengan Smart Lock. Esto lo gestionamos, como os decía antes, a nivel de políticas por carpeta, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la funcionalidad.
y nos permitiría incluso definir estrategias tipo anti-ransomware, ¿vale? También es habitual que clientes utilicen este mecanismo. Tenemos otros, pero también es habitual que clientes utilicen SmartLock, este mecanismo de protección, para ataques anti-ransomware. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias, Ricard. Hay otra que viene un poco al hilo de esto que estabas comentando ahora. ¿Sí? ¿Qué opciones de protección de archivos para antivirus hay? Vale, aquí en antivirus, si es solo para el tema antivirus, nos integramos con diferentes antivirus, ¿vale? Está Trend Micro, está McAfee, está Sophos, hay varios, tenemos guías. Si alguno está interesado en alguno concreto, os puedo pasar la guía, el white paper, y os define pues desde cómo se tendría que dimensionar aproximadamente. Esto es siempre de dimensionamiento del antivirus, pero sí que podemos hacer una serie de best practice. Y lo que hacemos es integrarnos con ese motor de antivirus. Tenemos diferentes mecanismos de integrarnos. Podemos definir que los datos, antes de que se ingesten, pasen por ese motor de antivirus y luego se acaben guardando. Esto típicamente es bastante agresivo, no lo aconsejamos, pero evidentemente todo es una cuestión de medir riesgos y de gestionar expectativas. Y la otra es que antes de abrirse un fichero, pues se manda al motor de antivirus y se certifique que eso no tiene ningún virus. Esta es otra quizá menos agresiva, que también acaba penalizando, evidentemente, pero que también sirve y es otra de las opciones, ¿vale? Esto es valorar en función de qué tipo. También podemos definir que solo cierto contenido pase por este motor de antivirus, que cierto contenido no pase. Depende un poco de la arquitectura. Pero en definitiva, sí, nos integramos. Y lo llevo un pelín más allá, disculparme por hacer el inciso, pero creo que está en boca de todos actualmente y para que quede claro, los ataques ransomware, que están muy de moda ahora, por llamarlo de algún modo, no se deben o no se deberían analizar con estos motores antivirus malware típicamente como los habituales. Aquí lo que nosotros hacemos con los ataques ransomware es buscar patrones de acceso, patrones de auditoría para poder identificar posibles ataques susceptibles de catalogarse como ataque ransomware. Por ejemplo, ¿qué hace un ransomware? Coge varios ficheros de manera secuencial, los va encriptando y les va cambiando la extensión. Esto es lo típico, lo más usual que hace un ransomware. También utiliza algún otro mecanismo, pero básicamente en general siempre hace lo mismo. Encripta y acaba modificando extensiones de fichero. Pues cuando identificamos un número de eventos determinado, 3, 4, 5, 20, esto lo podemos definir, de estos eventos, automáticamente bloqueamos ese usuario o bloqueamos la IP del usuario o bloqueamos el acceso de ese directorio, ¿vale? También lo podemos configurar. Y como ya queda bloqueado, ese usuario no puede hacer nada más y por lo tanto evitamos que este ataque ransomware se distribuya por todo el clúster y acabe infectando todo el sistema. Además, lo que hacemos evidentemente es lanzar un snapshot en ese preciso momento para que la información se pueda recuperar del último snapshot posible y el impacto sea el mínimo posible. ¿Vale? Es un poco resumido lo que hace el ransomware, pero creo que merecía la pena hacer esta diferenciación entre lo que hace un antivirus convencional a cómo se gestionan los ataques ransomware, porque son muy diferentes, ¿vale? Una cosa es ya posteriori, como haría un antivirus, y la otra es avanzarse, pues tener esta proactividad de intentar bloquear este ataque antes de que cree un problema. Gracias, Ricard. Y hay una pregunta más de Vicente. ¿Cumple con la normativa PCI DSS? Pues tendría que mirártelo, la verdad que no te lo sé decir. PCI sí, no sé si esta subsección de la normativa cumple, te lo miro, ¿vale? ¿Me has dicho PCI DSS? DSS, sí. Vale, pues os lo miro y os lo confirmo, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias a todos por asistir y a ti, Ricard, por tu ponencia. Si estáis interesados en conocer más sobre estas soluciones y más sobre nuestro portfolio, no dudéis en contactar con nosotros a través de la página web vernegroup.com. Y nada más por mi parte, os esperamos en próximos webinars. Muchas gracias. Gracias.